Es la sentencia de este tribunal, como humildemente usted cumple 10 a 15 años. Parece que la familia de Thomas Crooks, el joven de 20 años que disparó a Donald Trump, va a pasar unos cuantos años en prisión. El arma que Thomas Crooks utilizó para disparar al expresidente pertenecía a su padre, y su familia está a punto de enfrentarse a graves consecuencias por no haber salvaguardado el arma adecuadamente. La familia Crooks sentenciada. Si quieres ver realmente algo que decir, echa un vistazo a... Thomas Matthew Crooks intentó asesinar al expresidente Donald Trump, pero lo que es aún más inquietante es la extensa investigación que realizó sobre Ethan Crumbley, el famoso tirador de la escuela secundaria de Oxford High School. Esta conexión entre ambos ha dejado a muchas personas en estado de shock e incredulidad. Ethan Crumbley se hizo famoso por el trágico tiroteo del Instituto Oxford en el año 21. Aquel fatídico día, Crumbley acabó con la vida de 4 estudiantes, entre ellos Hannah St. Juliana, de 14 años. Juliana. En los meses previos al tiroteo, hubo numerosas señales de advertencia de que Ethan Crumbley tenía graves problemas de salud mental. A pesar de estas señales de alarma, sus padres no tomaron las medidas adecuadas. Los fiscales sostienen que James y Jennifer Crumbley ignoraron los signos evidentes del deterioro de la salud mental de su hijo. Incluso llegaron a comprar una pistola semiautomática para Ethan, que más tarde utilizó en el ataque. El día del tiroteo, los Crumbley fueron convocados a una reunión en el Instituto de Oxford para hablar de un inquietante dibujo que había hecho su hijo. El dibujo mostraba imágenes violentas y suscitó gran preocupación entre el personal del centro. Sin embargo, en lugar de llevarse a su hijo a casa o buscar ayuda inmediata, James y Jennifer Crumbley decidieron interrumpir la reunión y volver al trabajo. Lamentablemente, el personal del colegio envió a Ethan de vuelta a clase sin comprobar su mochila, que contenía la pistola que sus padres le habían comprado. El tiroteo que siguió fue una pesadilla para la comunidad del Instituto de Oxford. Ethan Crumbley abrió fuego, mató a 4 estudiantes e hirió a otros 7. Todas las víctimas eran menores de 17 años, y sus familias tuvieron que enfrentarse a un dolor y una pérdida inimaginables. Sin embargo, Jennifer Crumbley insistió en que no había hecho nada malo. Éramos buenos padres, una familia normal, no éramos perfectos, pero queríamos muchísimo a nuestro hijo y a los demás. Sin embargo, James Crumbley expresó su profundo pesar por las acciones de su hijo. James Crumbley, en una declaración antes de la audiencia, dijo: «He llorado por todos ustedes y la pérdida de sus hijos más veces de las que puedo contar». A pesar de sus expresiones de pesar, la fiscalía argumentó que las acciones de los Crumbleys no eran solo malos padres, sino actos de negligencia que podrían haber evitado la tragedia. Los fiscales destacaron la inacción de los padres ante numerosas señales de advertencia y su decisión de comprar a Ethan una pistola y dejarla abierta. También presentaron una transcripción cargada de blasfemias de una llamada que James Crumbley hizo desde la cárcel, en la que supuestamente amenazaba de muerte al fiscal principal, mostrando su falta de remordimiento. Avanzamos hasta el año 24 y nos encontramos con Thomas Crooks. Según el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos, Crooks tenía una foto de la ficha policial de Crumbley en su teléfono móvil. Había estado investigando meticulosamente a Crumbley y a sus padres en Internet, profundizando en los detalles del tiroteo del Instituto de Oxford. Esta información fue revelada durante una reunión con legisladores, según informó la CNN. Steve St. Juliana no se sorprendió por esta revelación. Juliana no se sorprendió por esta revelación. Dijo que está bien establecido que muchos tiradores investigan incidentes anteriores. Steve y su hija mayor forman parte de un movimiento de no notoriedad, cuyo objetivo es evitar que los autores de tiroteos masivos adquieran la fama que ansían. Cree que la notoriedad alimenta el ciclo de la violencia, por lo que es imperativo evitar la publicidad excesiva de los nombres y las imágenes de estos autores. La mayoría de los autores de tiroteos masivos suelen admirar a sus antecesores, como quedó patente en el caso de Crooks. El psicólogo forense Colin King, que entrevistó a Crumbley, sospecha que Crooks buscaba pistas del caso de Oxford. Cree que Crooks veía a Crumbley como un mentor y buscaba un objetivo de alto perfil para ganar notoriedad, ya fuera en vida o en muerte. Este inquietante patrón de conducta pone de relieve el peligroso ciclo de violencia que puede perpetuarse mediante la glorificación de los tiradores del pasado. Andy Arena, ex jefe del FBI en Detroit, señaló las similitudes entre Crooks y Crumbley. Ambos eran jóvenes que luchaban por integrarse y tenían problemas de salud mental. El FBI y el Servicio Secreto descubrieron que Crooks había buscado información sobre el trastorno depresivo mayor y el tratamiento de las crisis depresivas, afecciones que también se le diagnosticaron a Crumbley.
Las acciones de Thomas Crooks, que condujeron a su atentado contra el expresidente Donald Trump, fueron meticulosamente planeadas y ejecutadas con una precisión escalofriante. Según el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos, Crooks realizó numerosas búsquedas en Internet de importantes figuras políticas, incluidos Trump y Biden, y de sus actos políticos. 3 días después de que la campaña de Trump anunciara su mitin en Butler, Pensilvania, Crooks empezó a buscar la fecha y el lugar de la Convención Nacional Demócrata, que iba a celebrarse en agosto en Chicago. También buscó los detalles del mitin de Trump en Butler. El incidente también planteó cuestiones sobre la responsabilidad de los padres y la seguridad de las armas. Tanto Crooks como Crumbley utilizaron armas propiedad de sus padres para llevar a cabo sus ataques. James y Jennifer Crumbley, los padres de Ethan, hicieron historia al convertirse en los primeros padres de Estados Unidos, condenados por un tiroteo masivo en una escuela perpetrado por su hijo. Fueron declarados culpables de no asegurar un arma en su casa y de ignorar los problemas de salud mental de su hijo. Ethan cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que sus padres fueron condenados a 10 años de prisión. Los 3 han recurrido sus sentencias, aunque el padre de Thomas está trabajando actualmente con el FBI y el Servicio Secreto para encontrar un motivo para el insensato intento de asesinato llevado a cabo por Thomas. Existe una gran posibilidad de que sean acusados y condenados ante los tribunales, al igual que los Crumbleys. Thomas podría no haber atentado contra Trump si no hubiera tenido acceso a la pistola de su padre. Ese mismo día, 13 de julio de 24, Thomas Matthew Crooks, un veinteañero de Bethel Parks, Pensilvania, puso en marcha su plan. Compró 50 cartuchos de munición de 5.56 milímetros para su rifle tipo AK-15. Con el arma y la munición preparadas, Crooks se dirigió al norte, a Butler, donde se celebraba el Butler Farm Show, en el que Donald Trump tenía previsto dar un mitin. Crooks aparcó su coche en el aparcamiento de una gasolinera, a 1/3 de milla del acto, una acción aparentemente ordinaria que pronto desembocaría en un caos extraordinario. Hacia las 5 de la tarde, Crooks fue visto paseando por los alrededores de la zona del mitin, mirando a los edificios y actuando de forma sospechosa. Algunos asistentes a la manifestación captaron su imagen con sus teléfonos móviles, intuyendo que algo no iba bien. A las 5:20 de la tarde, las fuerzas de seguridad locales ya se habían percatado de la presencia de Crooks, que llevaba una mochila y un telémetro. Comunicaron su preocupación por radio y tomaron una foto, pero Crooks desapareció poco después. La imagen se difundió entre los agentes apostados fuera del perímetro de seguridad, pero la persecución no había hecho más que empezar. A las 5:40 de la tarde, las fuerzas de seguridad locales volvieron a localizar a Crooks, apenas 20 minutos antes del tiroteo. La tensión era palpable mientras los agentes intentaban vigilar al sospechoso. A las 6:02 de la tarde, Trump subió al escenario al son de God Bless the USA. Saludó a la multitud y comenzó su discurso habitual, con los espectadores delante y detrás de él en las gradas. Los equipos de francotiradores del Servicio Secreto, formados por 2 personas, estaban situados en los tejados detrás del escenario, mirando en direcciones opuestas, preparados para cualquier posible amenaza. Alrededor de las 6:09 de la tarde, algunos testigos dijeron haber visto a un hombre subiendo al tejado del edificio de una planta más cercano al escenario. Crooks preparó su rifle AR y se tumbó en la azotea con un detonador en el bolsillo para hacer estallar artefactos explosivos escondidos en su coche, aparcado en las inmediaciones. Los manifestantes gritaron a los agentes que un hombre armado había subido a la azotea de un edificio cercano. Los testigos captaron su imagen con sus teléfonos móviles, lo que se sumó a las crecientes pruebas contra Crooks. Un agente local subió al tejado, según el sheriff del condado de Butler, Michael Sloop. Crooks se volvió hacia el agente justo antes de que éste descendiera para ponerse a salvo. El administrador del municipio de Butler, Tom Knights, dijo que el agente perdió el agarre y no se estaba retirando cuando cayó 2,5 metros al suelo. Se calcula que el tejado donde yacía Crooks estaba a unos 147 metros de donde hablaba Trump. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento dramático y mortal. A las 6:11 de la tarde, el ambiente en el mitin era electrizante, mientras Donald Trump continuaba su discurso. Se giró hacia la derecha para señalar una pantalla en la que se mostraban las cifras de cruces fronterizos cuando sonaron 3 disparos. Al suelo, al suelo, al suelo. El primer estallido resonó entre la multitud, y Trump dijo instintivamente, «Oh», llevándose la mano a la oreja derecha antes de agacharse rápidamente detrás de su atril. La multitud se sumió en el caos, mientras los agentes del Servicio Secreto corrían hacia el escenario, amontonándose sobre el expresidente para protegerle de cualquier daño.
Los asistentes al mitin gritaron, se agacharon y huyeron mientras las fuerzas del orden fuertemente armadas rodeaban el escenario. Segundos después de los 3 primeros disparos, sonaron otros 5 en rápida sucesión. ¡Alto! ¡Esperen! Cuando estén listos. ¡Muévanse! ¡Muévete! ¡Muévanse! La escena era un completo pandemonium. Cory Comperatore, un ex jefe de bomberos de 50 años que asistía a la manifestación, fue asesinado a tiros. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, reveló más tarde que Comperatore había utilizado su cuerpo como escudo para proteger a su mujer y a su hija. Comperatore estaba sentado en las gradas situadas entre Crooks y Trump, lo que le convirtió en objetivo involuntario del fuego cruzado. Otros 2 espectadores resultaron gravemente heridos. Uno de los espectadores heridos estaba sentado en la grada a la izquierda de Trump, de frente. Al parecer, la bala pasó junto a Trump y alcanzó a la persona. Otros asistentes al mitin y algunos miembros de las fuerzas del orden sufrieron heridas leves por proyectiles, lo que contribuyó al caos y la confusión del momento. Los francotiradores del servicio secreto identificaron rápidamente la posición de Crooks y devolvieron el fuego, hiriéndole mortalmente. Aproximadamente 1 minuto después de que el tirador fuera alcanzado, el servicio secreto confirmó que el tirador había sido abatido. Tirador abatido, tirador abatido. Estamos listos para irnos. Despejado, despejado. Estamos despejados. Las imágenes de vídeo mostraban a Trump poniéndose en pie y llevándose la mano derecha a la cara, que estaba manchada de sangre. Cuando Trump se puso en pie, levantó el puño derecho hacia la multitud, un gesto que parecía indicar desafío y resistencia. Pareció pronunciar la palabra «lucha» 2 veces ante sus seguidores, lo que provocó fuertes vítores y cánticos de «USA, USA, USA». La reacción de la multitud fue una mezcla de alivio y fervor renovado, incluso cuando la realidad de la situación comenzó a hundirse. Unos 2 minutos después de los disparos, Trump se volvió hacia la multitud y volvió a levantar el puño justo antes de que los agentes lo metieran en un vehículo y lo llevaran a un hospital local. A las 6:50 de la tarde, el servicio secreto anunció que el expresidente estaba a salvo. El lugar del mitin, antes lleno de entusiastas seguidores, estaba ahora vacío y lleno de escombros. Las secuelas del tiroteo dejaron una sensación palpable de conmoción e incredulidad entre quienes habían presenciado el desarrollo de los acontecimientos. A las 8:42 de la tarde, Trump publicó en sus redes sociales que había sido herido en la parte superior de la oreja derecha. Describió haber oído un sonido sibilante, seguido de los disparos, y haber sentido inmediatamente la bala atravesándole la piel. En un discurso en horario de máxima audiencia, el presidente Joe Biden instó a la población a volver a comprometerse con el debate civil, haciendo hincapié en la necesidad de unidad y de un discurso pacífico. Biden y Trump hablaron por teléfono, un raro momento de solidaridad entre ambas figuras políticas. ¿Intento de asesinato o movimiento de poder? Ahora, hay una fuerte posibilidad de que esto podría haber sido, de hecho, un intento de asesinato contra la vida de Donald Trump, o podría haber sido un movimiento de poder para ganar la simpatía de los votantes. Hay muchos detalles en el suceso del tiroteo que no cuadran. ¿Cómo escapó Ethan Crooks de la atenta mirada del servicio secreto? ¿Por qué el tejado del pistolero no estaba asegurado de antemano? Según NBC News, la azotea era una vulnerabilidad conocida. Sin embargo, Crooks accedió de algún modo a la azotea de un edificio situado a solo 130 metros del podio de Trump. Fue un descuido flagrante. Alguien debería haber estado en ese tejado o asegurando el edificio para evitar que alguien subiera allí. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llegó a afirmar que debería haberse bloqueado la línea de visión desde la azotea hasta el podio de Trump. ¿Se transmitieron las advertencias sobre el pistolero a los agentes del servicio secreto que rodeaban a Trump? Crooks ya estaba en el radar de los agentes. Un alto cargo de las fuerzas de seguridad dijo a la CNN que los agentes pensaban que estaba actuando de forma sospechosa cerca de los magnetómetros del evento. Esta información habría sido transmitida al servicio secreto. Sin embargo, Crooks consiguió llegar al tejado, preparar su rifle y apuntar. El siguiente punto de controversia es si el servicio secreto confió demasiado en la policía local. El pistolero disparó desde lo que la policía describió como un anillo secundario, patrullado no por el servicio secreto, sino por agentes locales y estatales. Un antiguo agente del servicio secreto, Jonathan Wackrow, declaró al Washington Post que confiar en las fuerzas del orden locales solo funciona cuando existe un plan claro sobre qué hacer cuando se detecta un peligro. El sheriff del condado admitió que se había producido un fallo, pero dijo que no había un único culpable. ¿Cómo consiguió Ethan Crooks acercarse tanto? El FBI se hizo cargo rápidamente de la investigación, con el agente especial Kevin Rojek a la cabeza. Rojek admitió que era sorprendente que Crooks hubiera podido abrir fuego,
dadas las amplias medidas de seguridad existentes. El sheriff del condado confirmó que Crooks había sido avistado por un agente de policía local, pero que éste no pudo detenerlo a tiempo. Esta revelación suscitó serias dudas sobre la comunicación y coordinación entre las fuerzas de seguridad locales y el servicio secreto. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que los funcionarios estudiarían el suceso de forma independiente y formularían recomendaciones al servicio secreto. Hizo hincapié en la necesidad de comprender qué falló y cómo prevenir este tipo de incidentes en el futuro. El servicio secreto, bajo la dirección de Kimberly Cheatle, estaba sometido a una inmensa presión para dar respuestas. Cheatle fue citada a declarar ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 22 de julio. En una declaración, Kimberly Cheatle afirmó que se habían introducido cambios en el destacamento del servicio secreto de Trump antes de la Convención Nacional Republicana de Milwaukee. Expresó su confianza en el plan general, pero reconoció que era necesario introducir mejoras. Los agentes que protegieron a Trump recibieron elogios por sus rápidas acciones, pero quedaron dudas sobre si fueron lo suficientemente rápidos para llevárselo. En las imágenes se les ve formando un escudo alrededor de Trump, haciendo una pausa cuando pide recoger sus zapatos. «Déjeme coger mis zapatos, déjeme coger mis zapatos. Te tengo, señor, te tengo, señor. Sujétate que tienes la cabeza ensangrentada. Déjame coger mis zapatos. Cuidado, espere, espere». Un veterano del servicio secreto, Jeffrey James, dijo al New York Times que él no habría esperado. «Espera, espera, espera. Si ese soy yo allí, no. Nos vamos, y nos vamos ahora», dijo. «Si soy yo, le compraré un par de zapatos nuevos». Varios testigos presenciales declararon haber visto a Thomas Crooks comportándose de forma sospechosa cerca de los magnetómetros del suceso. Crooks, una figura conocida por las fuerzas del orden, ya había levantado banderas rojas con su comportamiento inusual. A pesar de ello, consiguió escabullirse y dirigirse a un edificio cercano, a solo 130 metros de la manifestación. A las 17:10 horas, Thomas Crooks fue identificado por primera vez como persona de interés. A las 17:30 HET se le vio con un telémetro, un dispositivo utilizado para medir distancias, lo que hizo saltar inmediatamente las alarmas. A pesar de estas señales alarmantes, Crooks consiguió eludir su captura inmediata y siguió acercándose a su objetivo mortal. La respuesta del servicio secreto ha sido objeto de un intenso escrutinio. ¿Cómo es posible que transcurrieran 20 minutos entre el momento en que se detectó al pistolero y los disparos? El servicio secreto era supuestamente responsable del perímetro interior, mientras que las autoridades locales se encargaban de asegurar el perímetro exterior. Una vez que sonaron los disparos, los francotiradores del servicio secreto no tuvieron tiempo que perder. Desde el momento en que Thomas Matthew Crooks efectuó su primer disparo hasta que fue neutralizado, solo pasaron 26 segundos. 11 segundos después de los disparos iniciales, los francotiradores de contraataque alcanzaron su objetivo y 15 segundos más tarde, Crooks fue abatido. La rápida respuesta, aunque encomiable, hizo que muchos se preguntaran por qué se tardó tanto en actuar cuando Crooks había sido localizado 20 minutos antes. En lugar de una evacuación rápida y segura, Trump hizo una pausa, se hizo visible a la multitud e incluso cerró el puño. Este momento, captado en fotos y vídeos, desafió el protocolo estándar. Los expertos han criticado el retraso. John Magau, exdirector del Servicio Secreto, calificó la cobertura de absolutamente terrible. A.T. Smith, subdirector del Servicio Secreto entre los años 22 y 25, se mostró de acuerdo, afirmando que debería haber sido más rápido. El protocolo estándar es mantener al protegido doblado por la cintura, permitiendo a los agentes rodear y cubrir completamente su cuerpo mientras se alejan de él. Esto no ocurrió, y puso aún más en peligro la vida de Trump. Ahora bien, también es muy posible que este tiroteo se haya producido por la falta de suficientes agentes del Servicio Secreto. En los últimos 2 años, el Servicio Secreto denegó múltiples solicitudes de seguridad adicional para Donald Trump. Esta bomba fue reportada por primera vez por The Washington Post. Los agentes que supervisan la seguridad de Trump habían pedido más recursos, incluidos magnetómetros y agentes adicionales, para controlar a los asistentes a grandes reuniones públicas y eventos deportivos. Estas peticiones fueron denegadas por falta de recursos y escasez de personal. Este incidente ha sometido al Servicio Secreto a un intenso escrutinio. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la respuesta de la agencia de desmesurada y declaró que la directora Kimberly Cheatle no está capacitada para dirigir. Cheatle se enfrenta ahora a una audiencia en la Cámara sobre el tiroteo. El congresista de Pensilvania, Brendan Boyle, también pidió la dimisión de Cheatle, citando fallos operativos inaceptables.
En declaraciones a USA Today, el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, reconoció que la agencia había rechazado peticiones de recursos adicionales. Afirmó que el servicio secreto complementó la seguridad en los mítines con las fuerzas del orden estatales y locales y ajustó los planes de seguridad para reducir la exposición de Trump. Esta declaración contradice lo que Guglielmi dijo el día después del tiroteo, cuando negó que se hubieran rechazado solicitudes de recursos adicionales. ¿Se asustó Biden? Unos días después del tiroteo, Trump hizo su primera aparición pública en el meeting de Grand Rapids, Michigan, desde el atentado. El acto se celebró en el Van de la Arena, con capacidad para 12.000 personas. A las 1.300 horas, una cola se extendía a lo largo de unos 5 kilómetros fuera del estadio, con miles de seguidores ansiosos por ver al expresidente. Trump subió al escenario a las 17:00 horas, con un discreto esparadrapo de color carne sobre la oreja herida. Se dirigió a la multitud, agradeciendo a los miles y miles de personas que acudieron a verle apenas una semana después del atentado. Declaró que estaba ante ellos solo por la gracia de Dios Todopoderoso, atribuyendo su supervivencia a la intervención divina. El expresidente Donald Trump declaró en un mitin en Michigan que recibió una bala por la democracia. Siguen diciendo que es una amenaza para la democracia. Yo digo, ¿qué demonios he hecho yo por la democracia? La semana pasada recibí un balazo por la democracia. ¿Qué he hecho yo contra la democracia? En el mitin de Grand Rapids, miles de simpatizantes, sin inmutarse por los recientes peligros, acudieron en masa para apoyar a Trump. Las medidas de seguridad reforzadas, incluidos detectores de metales y personal militar, garantizaron un entorno seguro para los asistentes. Ahora, aquí es donde se pone aún más increíble. Según una nueva encuesta de ABC News Ipsos, el índice de favorabilidad de Trump subió al 40% después de estos acontecimientos. Esta es su calificación más alta en 4 años. Durante la mayor parte de los últimos 4 años, su favorabilidad se ha estancado en el bajo a mediados de los 30. Este repunte es realmente inesperado. En los días posteriores al tiroteo, la respuesta de Trump fue dramática. Tomó las redes sociales para asegurar a sus seguidores que estaba ileso y más decidido que nunca a continuar su campaña. Su postura desafiante resonó en muchos estadounidenses, que lo vieron como un signo de fortaleza y resistencia. Este sentimiento se reflejó en la encuesta de ABC News Ipsos, que mostró un aumento significativo del índice de favorabilidad de Trump. La Convención Nacional Republicana, celebrada pocos días después del tiroteo, proporcionó a Trump una plataforma para aprovechar el aumento del apoyo público. Durante su discurso de aceptación, de 90 minutos de duración, abordó el atentado de frente, utilizándolo como grito de guerra para unir a sus partidarios contra lo que describió como una amenaza creciente de la izquierda. Criticó a los demócratas y al presidente Joe Biden en varias cuestiones, incluida la inmigración, y pintó un país en crisis que solo él podía salvar. Sin embargo, la encuesta también reveló algunos datos sorprendentes sobre el clima político actual. Mientras que la favorabilidad de Trump subió, los índices del presidente Joe Biden cayeron en picado. La favorabilidad de Biden se sitúa ahora en el 32%, con un 55% de estadounidenses que lo ven desfavorablemente. Esto supone un descenso significativo y ha provocado una creciente presión dentro de su propio partido para que abandone la carrera. Ahora, Joe Biden ha abandonado oficialmente la carrera presidencial y ha apoyado a Kamala Harris como su sucesora. Este movimiento inesperado ha dejado a todo el mundo hablando, así que vamos a sumergirnos en los detalles. La historia comienza con las tumultuosas semanas que precedieron al sorprendente anuncio de Joe Biden. El 27 de junio, Biden participó en un esperado debate contra Donald Trump. El debate, sin embargo, no salió como estaba previsto para el octogenario presidente. La actuación de Biden se vio empañada por momentos de incoherencia y confusión, lo que suscitó dudas sobre su capacidad para continuar su campaña. A partir de ahí, el escrutinio no hizo más que intensificarse. Hace menos de 2 semanas, Biden fue el anfitrión de una cumbre de alto nivel con los líderes de la OTAN en Washington. La cumbre pretendía mostrar su liderazgo en la escena mundial, pero acabó haciendo lo contrario. Durante el acto, Biden presentó por error al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como presidente Putin, e incluso se refirió a Kamala Harris como vicepresidenta Trump. Estas meteduras de pata alimentaron las especulaciones sobre su estado mental y se sumaron a la creciente presión para que reconsiderara su candidatura a la reelección. En medio de estas polémicas, Biden dio positivo por COVID y se aisló. A pesar de sus declaraciones anteriores de que solo el Señor Todopoderoso podía obligarle a retirarse, más tarde insinuó que podría plantearse dimitir si tuviera algún problema de salud. El viernes, mientras seguía aislado, Biden anunció que volvería a la campaña electoral la semana que viene. Sin embargo,
parece que la creciente presión y las preocupaciones de su propio partido le llevaron a tomar una decisión diferente. El domingo, Biden hizo pública una declaración escrita en la que anunciaba su retirada de la carrera presidencial. Describió el cargo de presidente como el mayor honor de su vida, pero afirmó que renunciar era en el mejor interés de mi partido y del país. Esta decisión fue un secreto muy bien guardado, del que se informó incluso a altos cargos de la Casa Blanca y a funcionarios de la campaña solo unos momentos antes de que se hiciera pública la declaración. Sin embargo, Biden había hablado antes con Kamala Harris y algunos otros. El anuncio de la retirada de Biden y su apoyo a Kamala Harris ha creado un momento crucial en la política estadounidense. Harris, la vicepresidenta de 59 años, agradeció el respaldo de Biden y prometió ganarse y ganar esta nominación y unir al país contra Trump. A 107 días de las elecciones, el escenario está preparado para una intensa batalla en la que Harris se enfrentará a Donald Trump. Las reacciones a la decisión de Joe Biden de abandonar la carrera presidencial y apoyar a Kamala Harris han sido rápidas y variadas, creando un torbellino de actividad política. En primer lugar, hablemos del Partido Demócrata. El anuncio cogió a muchos por sorpresa, incluidos altos cargos de la Casa Blanca y funcionarios de la campaña, que fueron informados solo unos momentos antes de que se hiciera pública la declaración. Sin embargo, Biden había hablado antes con Kamala Harris y algunos otros. La decisión fue recibida inmediatamente con elogios por parte de altos cargos demócratas. El expresidente Barack Obama, el líder del Senado, Chuck Schumer, y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fueron de los primeros en elogiar los logros de Biden y expresar su apoyo a su decisión. El expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton, la 26 candidata demócrata a la presidencia, también expresaron su apoyo a Harris. Prometieron luchar con todo lo que tenemos para elegirla. Aunque Obama expresó su confianza en que surja un candidato sobresaliente, no apoyó explícitamente a Harris ni a ningún otro candidato. Esto ha dejado cierto margen a la especulación, pero el sentimiento general dentro del partido parece ser de unidad en torno a Harris. El gobernador de California, Gavin Newsom, de quien se ha especulado que tiene ambiciones presidenciales, elogió a Biden por su abnegación y respaldó a la intrépida y tenaz Harris. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también prometieron su apoyo a Harris, subrayando su compromiso de frenar a Donald Trump. Pete Buttigieg, actual secretario de Transporte y antiguo aspirante a la presidencia, calificó a Biden como uno de los presidentes más consecuentes de la historia de Estados Unidos y prometió hacer todo lo que pueda para ayudar a elegir a Kamala Harris como próxima presidenta. El Comité Nacional Demócrata se apresuró a modificar los nombres de sus comités de recaudación de fondos, que pasaron a llamarse Harris Victory Fund y Harris Action Fund. Importantes donantes demócratas, entre ellos el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y el inversor Alexander Soros, respaldaron públicamente a Harris. Esta rápida consolidación del apoyo dentro del partido indica un fuerte impulso para respaldar a Harris y presentar un frente unido contra Trump. En el bando republicano, la reacción fue previsiblemente crítica. Donald Trump, que ha tomado la delantera en las encuestas y fue confirmado como candidato republicano en la convención del partido en Milwaukee, no perdió tiempo en atacar a Biden. Declaró que Biden no era apto para presentarse y, desde luego, no es apto para servir. Otros republicanos de alto rango se hicieron eco de este sentimiento, pidiendo que Biden abandonara la Casa Blanca inmediatamente. Una hora después del anuncio de Biden, el fondo de campaña pro-Trump Super PAC Make America Great Again lanzó un anuncio atacando a Harris, afirmando que encubrió el evidente deterioro mental de Biden. Trump añadió: "Quien quiera que la izquierda ponga ahora solo será más de lo mismo". Con Biden fuera de juego, Kamala Harris entra ahora en el punto de mira. Durante las primarias presidenciales demócratas celebradas a principios de este año, Biden se aseguró alrededor del 95% de todos los delegados a la convención demócrata, que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de agosto. Es probable que estos delegados apoyen a Harris, dado el respaldo de Biden. Sin embargo, la falta de experiencia de Harris en las primarias es un factor importante a tener en cuenta. Cuando se presentó como candidata a la presidencia en 20 años, se retiró de la contienda en diciembre de 29, antes de que se celebraran primarias. A pesar de ello, la candidatura de Harris aporta una nueva dinámica a la contienda. Es la primera mujer de color nominada a la presidencia por un partido político importante, y su presencia en la candidatura podría animar a grupos demográficos de votantes clave. Sin embargo, el camino por recorrer está plagado de dificultades. Los índices de favorabilidad de Harris aún no están disponibles en 538, por lo que es difícil evaluar su posición actual entre el electorado.
Sin embargo, hay factores que podrían jugar a su favor. Los datos económicos han mejorado, con un descenso de la inflación y un aumento de los ingresos reales. En junio, la inflación general bajó un 0,1%, tras permanecer invariable en mayo, y la inflación a 12 meses cayó al 3,0%, la más baja desde junio de 23. Los ingresos reales por hora subieron un 0,9% en mayo y junio, y los ingresos semanales reales subieron un 0,7%. Además, la edad de Harris podría desempeñar un papel importante en la elección. Mientras que Biden tendría casi 82 años en el momento de las elecciones, Harris solo tendrá 60. Trump, en cambio, tiene 78. Esta diferencia de edad podría ser ventajosa para Harris, ya que los votantes podrían preferir un candidato más joven. Como candidata demócrata, Harris se enfrenta a la ardua tarea de unir al partido y atraer a un amplio espectro de votantes. Hay mucho en juego, y el resultado de estas elecciones tendrá implicaciones de gran alcance para el futuro de Estados Unidos. Haga clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.